soy Ángel Valderas, profesor ahora jubilado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Instituto Tecnológico de Querétaro del sistema TEC-NM. Fíjate que yo, al ser profesor de facultades de ingeniería de muchas áreas, porque yo fui profesor del área de ciencias básicas, matemáticas de nivel superior. Eso implica que a nosotros nos movían en diferentes carreras. Yo podía pasar del área de ingeniería biomédica a electrónica, a mecatrónica, a logística, a materiales. Y cuando se viene toda la polémica del Tren Maya, yo les daba a mis estudiantes una capsulita, siempre antes de empezar la clase, de 3 a 5 minutos, una cápsula. Por eso estoy acostumbrado a veces a manejar cosas como tipo TikTok, porque era la cápsula antes del tema ahí. Y entre broma y en serio yo les decía, este semestre va a ser el semestre del AIFA. Este semestre va a ser el semestre del Tren Maya. Y a lo largo del semestre, muchas de las cápsulas iban ligadas a eso y alguna obra pública de envergadura en una discusión global. Por ejemplo, lo que acabas de señalar. Yo les decía a los estudiantes, a ver, hubo un tiempo en que la gente, y 150 años para atrás, la gente nacía, crecía y moría en el mismo lugar. 30 kilómetros te podías mover porque no había medios de transporte masivos. Sí estaba Marco Polo, sí estaban los mensajeros que le llevaban pescado a Moctezuma desde Veracruz, había los grandes aventureros, las migraciones, pero no estamos hablando de un transporte, por ejemplo, como yo hoy, que vengo de Querétaro, Ciudad de México, y me regreso a Querétaro. O sea, estamos hablando de que cuando nacen los ferrocarriles, es el primer medio de transporte masivo, a diferencia del automóvil. Y son tecnologías que vienen más o menos, surge el automóvil, el avión, los ferrocarriles, que son un poco más antiguos, y diferentes países toman diferentes opciones. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Europa? El medio de transporte usual en Europa, masivo, foráneo, es el tren. Y el medio masivo, urbano, en las ciudades que tienen dinero, es el metro. O sea, porque no todas las ciudades, en México tienes Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, párale de contar. Pero eso ejemplifica muy bien, porque es ferrocarril. Se llama metro porque es urbano y va por debajo de la tierra. Pero de ahí en fuera empiezan los trenes suburbanos, como el que se está construyendo para conectar Buenavista con el AIFA. En España le llaman los trenes de cercanías. Y luego ya vienen los trenes de largo recorrido. Y Europa tomó el tren. Es un continente pequeño, la infraestructura. En México fue Porfirio Díaz quien desarrolló la línea ferroviaria. Durante décadas la gente en México se movió en tren. Viajabas en tren, era usual viajar en tren. Pero ¿qué pasa acá al norte? Pues la influencia que tenemos con Estados Unidos, 3,000 kilómetros, un país más grande que México. Ellos le apostaron a los aviones, que contaminan mucho más y que puedes mover menos gente. Pero en Estados Unidos es muy usual que la gente se mueva en avión. Y no le apostaron a los trenes, salvo a los trenes de carga. Esto no quiere decir que no haya, sí hay algunos trenes de pasajeros, pero no es la movilidad que vemos en Europa, donde tú te vas a mover, voy a poner un ejemplo, entre México y Querétaro, y tienes
6 trenes que salen cada hora. Pum, 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 uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Entonces, ¿qué sucede con Andrés Manuel López Obrador y el Tren Maya? Detona un proceso que ahora en el segundo piso de la 4T nos muestra que no era algo episódico, no era un capricho de Andrés Manuel de hacer un tren en la península de Yucatán. No, forma parte de una forma de desarrollo. Está el tren interoceánico, ahora ya con las salidas extras, por ejemplo, del Tren Maya, ahora el ramal que va hacia Progreso en Yucatán, el ramal que conecta con la refinería de Dos Bocas, de este lado de Salina Cruz, el ramal que va a viajar hasta Guatemala y que posiblemente, si a Guatemala le interesa, pueda haber una interconexión. ¿Cuál es la gran diferencia? Mira, el moverse en ferrocarril es lo más eficiente para mover personas y mercancías a grandes distancias. Tiene muchas ventajas. Los que hemos tenido posibilidad de viajar en tren de manera regular, es un tren es un medio mucho más cómodo. Te puedes levantar, vas al baño. Si el recorrido es más largo, pues tienes una cafetería. Por lo general tienes mesas. Puedes ir trabajando con equipo de cómputo. Puedes ir leyendo. Muchos trenes ya hoy en Europa tienen espacio para que la gente suba con bicicleta, pues para que la gente llegue a la estación del tren en bicicleta. Yo como trabajé 10 años en Europa, eso a mí me tocó. Y la verdad era muy cómodo. O sea, que tú llegues con tu bicicleta, subes al tren, tienen ganchos donde las puedes colgar o vagones específicos. Llegas, bajas, te mueves en bicicleta. Es más ecológico. Entonces, mira, yo hago mucha referencia a una gráfica porque en la discusión del Tren Maya es increíble. La oposición que tenemos en México es tan cerrada a todo que cualquier cosa que propone la 4T dicen que no, independientemente de que sea algo que incluso a ellos les beneficia. Puede ser el AIFA, puede ser la refinería Dos Bocas, puede ser el Tren Maya y ahora los nuevos proyectos que son los trenes que salen de Ciudad de México a Nuevo Laredo y de Ciudad de México a Nogales, que van a pasar van a beneficiar a varios estados de la República. Por ejemplo, los que vivimos en Querétaro, pues estamos en el centro, porque tanto el tren que va para Nogales como el que va a Nuevo Laredo pasan por Querétaro. Y de Querétaro, ahorita está ya la construcción, inició, del tren que viene a Ciudad de México, también la parte que va a Irapuato, este año, 2025. El año próximo probablemente comience el ramal que iría de Querétaro a San Luis Potosí. Ahorita lo acaban de anunciar esta semana, la presidenta dieron el banderazo del ramal que va de Saltillo a Monterrey, de Monterrey a Nuevo Laredo. De hecho, el banderazo fue Nuevo Laredo, porque son varios frentes. No es que dices, empiezo desde aquí hasta que termine. No. Son varios frentes en el que se va avanzando. El que va más avanzado, pues es el que conecta Pachuca con el AIFA. Y bueno, en términos de costos, mira, las argumentaciones de la oposición en México son muy patitos. A mí me sorprende la gente fifí que han tenido la oportunidad de viajar a Europa o que han estudiado en Europa. No digo Estados Unidos porque ahí no hay análogos, pero sí en Europa. Van a Europa y no aprenden nada. No ven, por ejemplo, que la gente, por lo general, se mueve en transporte público muy eficiente, tanto autobuses como metro y para la parte foránea en tren. No sé, esta gente que, por ejemplo, se oponía al Tren Maya,
Cuando van a Europa no sé en qué se mueven. No se me ocurre un viaje París-Lyon, por ejemplo, París-Marsella, en qué lo hacen. Pues depende de la distancia, porque puede ser vuelos low cost, que son baratos, pero no puedes mover la misma cantidad de gente. ¿Cuál es la gran ventaja? Si tú ves, por ejemplo, un vagón de tren estándar, pueden caber 80 personas, tranquilamente. En un autobús, 40. Es decir, cada vagón equivaldría a 2 autobuses. Redondeando porque hay de muchos tipos de trenes, pero los autobuses máximo 40 gentes. Bueno, entonces si tú ves un tren con 10 vagones, sacas de la carretera 20 autobuses. 20 autobuses, con todo lo que eso implica en términos de tráfico. ¿Qué es lo que uno busca? Eficiencia. Pero en la discusión global, con esta derecha mexicana, que no, los trenes no tienen ningún argumento válido. Mira, de esta gráfica que hago referencia, y que es por eso tengo aquí prendida la computadora, es porque esa la tomé de un documento de 2019, que además es interesante porque estamos hablando, era todavía antes del proyecto del Tren Maya, de un documento interno delle Ferrovie dello Stato en Italia, en donde ellos hacen la comparación del costo de los trenes de alta velocidad comparado contra el transporte masivo en otros medios. Entonces toman aviones, toman autobuses foráneos y comparan con automóviles, comparados contra los trenes de alta velocidad, que ojo, los trenes de alta velocidad, estamos hablando de trenes que circulan tranquilamente a 300 kilómetros por hora. No es el proyecto en México. Ninguno está planteado como un tren de alta velocidad. Para hablar de alta velocidad ya tendrías que superar los 250 kilómetros por hora. Pero lo interesante de ese análisis allá en otro país donde se discute es que ellos no toman nada más el costo. Es muy patito que a ti te digan, es que el Tren Maya costó 500,000 millones de pesos. Y es un tren de 1,500 kilómetros. Si tú divides el costo entre los 1,500 kilómetros, pues vas a ver que no es tan caro. Pero no es el único costo. Precisamente el análisis de costos te marca, por ejemplo, la contaminación atmosférica. A ver, para los disque ecologistas, a ver, órale, vamos a comparar contaminación atmosférica. Bueno, sí, la más alta son los trenes de alta velocidad, pero los de alta velocidad, no los que van a viajar a 120 kilómetros por hora. Pero está más o menos al mismo nivel que el automóvil y que los autobuses. ¿Quiénes tienen menos contaminación atmosférica? Los aviones. Bueno, pero luego viene un segundo costo que es interesantísimo desde el punto de vista ecológico. Cambio climático, gases de efecto invernadero. Ahí sí quien se lleva la tajada de león, pues son los aviones. Por eso es que Estados Unidos tiene una huella de carbón tremenda, porque la gente se mueve en aviones. Y en Europa, a pesar de que hay aviones low cost, aún así, pues ya los aviones low cost contaminan muchísimo más que cualquier tren. Segundo lugar, automóviles. Tercer lugar, autobuses. Y hasta el último lugar, los trenes. Los trenes son los que menos contribuyen al cambio climático. Si la gente ecológicamente es sincera, bueno, pues entonces tome en cuenta, porque la gente fifí en México, los que viajan a Miami o que viajan a hacer shopping a Houston, no se van a pie, tampoco se van en automóvil, por ejemplo, de Ciudad de México, se van en avión. Y yendo en un avión, despotricas contra un tren cuando estás contaminando por usar el avión.
Tercer costo, que este es el costo para mí es el costo principal que no se toca, que nadie dice nada, pero que deberíamos discutirlo. Es el costo de los accidentes. Bueno, en la gráfica que van a ver en la transmisión, van a ver que hay una franja enorme en la parte del transporte por automóvil. Esta autopista México-Querétaro, diario hay accidentes. Ahora, los accidentes traen un costo. En muchas ocasiones, salvo los grandes accidentes, el costo puede ser, pues, la barrera de contención, que rayaste algo. Aparentemente eso es poco. En los accidentes leves. Pero hay accidentes donde, por ejemplo, estalla una pipa, donde sí dañas infraestructura, que sale más costo. Pero eso es lo menor. El costo mayor está vidas humanas. La gente que no fallece en un accidente, pero que queda lisiada, por ejemplo, de por vida. La gente que pierde alguna extremidad, que a partir de ahí tienes que andar en sillas de ruedas. Todo el costo de hospitales, intervenciones quirúrgicas, médicos, enfermeras, medicinas, tratamientos, etc. Ese es el gran costo. Y para meterle números y que te hagas una idea, la comparación viene con respecto al costo en millones de euros, que para redondear vamos a dejarlo en millones de dólares. Y en el caso de los automóviles son 240 millones de euros al año. Ya, ese es el costo, digamos, de referencia. Bueno, el costo en automóviles es 4 veces mayor. O sea, el puro costo de accidentes en automóvil supera todos los costos en el tren. Así de grande. Y en segundo lugar, los autobuses. Entonces, ¿cuánto sale el costo social para un país de viajar en automóvil y no viajar en tren? Bueno, en este caso Italia, que es un país pequeño, les cuesta 640 millones de euros al año más. Eso implica unos 12,000 millones de pesos más. 12,000 millones. Yo trabajé toda mi vida en la Universidad Autónoma de Querétaro. En este momento, esta universidad tiene un presupuesto de 3,000 millones de pesos. Universidades de ese tamaño. Aquí estamos hablando de 4 veces el presupuesto de una universidad con 30,000 estudiantes, 4,000 trabajadores, 2,000 profesores, 18 campus en el estado, etc. No te gastas lo que se gasta ahí. De esto la gente no habla. Es crudo, pero el viajar en carretera, en coche, incrementa la posibilidad de fallecer o de tener un accidente grave. Y de esto la oposición no toca ni con el pétalo de una rosa. Y de hecho, los accidentes en avión y en tren son tan, pero tan raros que se convierten en noticia extraordinaria. Cada vez que hay un accidente en un tren, se descarrila un tren, chocaron 2 trenes, se cayó un avión, ahora que en Estados Unidos se le están cayendo muchos aviones, pero aún así son muy raros. En cambio, en las carreteras, en muchas carreteras, hay muchísimos accidentes y en ese sentido, ese costo social es apostarle a la vida. O sea, la apuesta de la 4T de mover masivamente a la gente en tren es en defensa de la vida y una despresurización incluso sobre el sector salud público, porque muchas de estas personas pues termina siendo atendida por el Seguro Social, por el ISSSTE, en Hospital General, la Cruz Roja y todo lo que eso implica. Entonces, eso me parece esencial porque es también una cuestión, por ejemplo, económica.
Ahora, ¿qué pasó en México? Pues nos cayó el chahuiztle con un doctor en economía de Yale, que además de dejarnos endeudados con el Fobaproa, privatizó los ferrocarriles por sus pistolas. Eh, Muy poca gente recuerda que había un tren rápido México-Querétaro. Yo lo usé muchas veces. Estamos hablando de los años 90, poco antes de llegar Zedillo. Era un tren que te hacía 2 horas y media del centro de Querétaro aquí a Buenavista. 2 horas y media. O sea, tú salías a las 7 de la mañana, 9:30 estabas en Buenavista, que está muy cerca de la línea 2 del metro. Entonces, caminando, estamos en el metro. Era tan cómodo que incluso yo tuve un profesor que trabajaba en México, pero vivía en Querétaro. Todos los días iba y venía. Todos los días. Ahora, cuando Europa le apuesta a la alta velocidad, incluso hablan a los que viajan, trabajas en una ciudad pero vives en otra, les llaman pendulares. Y el proyecto de la 4T está muy bien estructurado, pues porque yo veo a quien dirige el sistema de regulación de los trenes, que tienen muy bien estudiadas las rutas. Por ejemplo, Querétaro, la segunda ciudad más grande es San Juan del Río y es viniendo a México. Y hay muchos pendulares que trabajan en San Juan del Río, pero viven en Querétaro y viceversa. En muchas ocasiones no te conviene trasladar tu residencia. Vas y vienes, vas y vienes, vas y vienes. Por eso la alta velocidad en Europa modificó el concepto de pendular. Trayectos que antes hacías 8 horas, te voy a poner uno que yo hacía muy seguido, Roma-Padua, en el norte, hoy se hacen en 2 horas. Entonces, y eso implica que sí cabe la posibilidad de este profesor. Pues él tomaba el tren a las 7 de la mañana en Querétaro, 9:30 Ciudad de México en el centro, llegaba a trabajar a las 10 y tomaba el tren de regreso 7 de la tarde, 9:30 estaba en su casa, alcanzaba a llegar a cenar con su familia. Al día siguiente lo mismo. Pero yo le decía, oye, pero eso es mucho. Dice, me sale más caro rentar un departamento en Ciudad de México. Y la comida, porque en cambio ese tren incluso tenía, te daban el desayuno, Pero Zedillo lo privatizó. Zedillo privatiza, desaparece prácticamente los trenes de pasajeros, golpea la economía de muchas localidades que vivían del paso del tren desde décadas. O sea, desde la época de Porfirio Díaz, había localidades comunicadas por tren y que era incluso más cómodo. ¿Por qué? Pues porque son localidades que están cercanas a una línea principal del tren. Pero esto se va a recuperar y la gente va a retomar y va a entender. Mira, yo ya tuve oportunidad de viajar en el Tren Maya y lógicamente pues la gente tiene que reaprender el significado de lo que es viajar en tren. Pero tú ves a la gente relajada. Lo que no ves, por más que tengas asientos comodísimos en los autobuses, no se compara con la comodidad de viajar en tren. Y precisamente como puedes mover mucha gente, se abaratan los costos. Entonces, aunque fuera a paridad de costo, te sale más barato viajar en tren. Yo conozco gente en Yucatán, tengo familia en Yucatán, que ya entre Valladolid y Mérida, su medio de transporte es el Tren Maya. Punto. Yo apoyé al movimiento magisterial contra la lucha de la reforma educativa y uno de los estados que fui mucho fue Quintana Roo. Platicando con maestros del área de Cancún, ellos me decían, pues es que la capital es Chetumal y está a 600 kilómetros de aquí. Cuando tenían que hacer algún trámite ante su Secretaría de Educación Estatal, pues tenían que viajar a Chetumal. El problema es que había pocas corridas de autobuses, las horas de salida implicaban que llegabas a Chetumal a las 4:30, 5 de la mañana, para oficinas públicas que abrían a las 8, 8:30, 9.
En ocasiones no lograban hacer el trámite porque ya no había camiones de regreso. O pagabas hotel, que decían que no les salía caro, o sea, eran muchos gastos, o se quedaban a dormir en la central camionera. Entonces, yo les pregunté, todavía el Tren Maya era un proyecto, estamos hablando de 2019. Y yo cuando les platiqué, dice, es que ya queremos que esté el tren porque eso nos va a permitir viajar a Chetumal. Un tren que te viaje a 150 kilómetros por hora, incluso. Te haces 4 horas. Bueno, sales de Cancún a las 7 de la mañana, a las 11 puedes hacer tus trámites en Chetumal, 3, 4 de la tarde te regresas, vas y vienes. Esa posibilidad te la da el tren. Y esa es una. La otra, hay un desarrollo tecnológico asociado a los nuevos medios de transporte, ¿eh? Aquí va a haber un antes y un después del Tren Maya. Lo decía justamente el encargado del Tren Maya, que era un general de los ingenieros militares, porque él justamente cuando Claudia Sheinbaum anuncia los nuevos trenes hacia el norte, él dijo una cosa muy cierta. Ahora vamos a ser mucho más rápidos, porque toda la experiencia que se obtuvo, vamos, desde la ingeniería civil hasta la electrónica, ya no, acá tuvimos que aprender, se tuvieron que apoyar en empresas como Alstom. Hay que recordar que el metro de la Ciudad de México, los primeros vagones todavía circulan aquí en el metro, tienen la placa que dice Alstom Atlantic, que era cuando Alstom era justamente con esta compañía Alstom Atlantic, hoy ya no es Atlantic, pero que participaron en la construcción del Tren Maya. Entonces se generó en México ya una nueva generación de ingenieros y técnicos mexicanos que se están especializando y que van a tener trabajo toda la vida, porque al igual que otros medios de transporte, los trenes requieren mantenimiento. Y es natural, mira, el transportarte en carretera. Por ejemplo, un tren no tiene semáforos, no tiene cruces, no tiene topes. Viajar en los trenes de alta velocidad es prácticamente no sientes el movimiento. O sea, ahora si nos vamos ya a los trenes de levitación tipo China, Japón, que bueno, eso pudiera ser en el 5.º piso de la 4T, no, pues ahí estaríamos hablando de trenes que están diseñados hasta para 600 kilómetros por hora. Ya le andan pegando a la velocidad de los aviones, pero en general corren a 350 kilómetros por hora. Pero bueno, eso hablé de los trenes de levitación porque se mueven sobre imanes. Ya no es la rueda de metal que va sobre el riel. Y aún así, estos trenes que van a correr, dependiendo de los tramos, 120 kilómetros por hora a 200 kilómetros por hora, son velocidad efectiva, lo que no puedes garantizar en un automóvil. Un automóvil se tiene que parar dependiendo de la carretera si se atraviesa un animal, si llegas a un crucero, si llegas a una caseta, hasta un bache te tienes que frenar. Entonces, va a ser una nueva área económica, porque también se va a trasladar parte digamos, de lo que se maneja hoy del transporte en carretera, que implica mayor consumo de gasolina, de diésel, caucho para las llantas y el tráfico, sobre todo. Va a simplificar, se va a notar en los trayectos, en estos trayectos, se va a notar la llegada de un tren disminuyendo el tráfico en otros medios de transporte. Bueno, pues soy Ángel Valderas Puga, invitándolos de nuevo a ver la 4TV.